Buenas noches, bienvenidos a todos a esta nueva sección que estamos estrenando el día de hoy, titulada ¿Será que los cuerdos sí saben? El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial que es un profesor y amigo mío personal, el profesor Juan Pablo. Más tarde vamos a tener acompañándonos también a un estudiante de politología de la Universidad Nacional, de modo que podamos tener una opinión muy abierta, una opinión en donde realmente esté fundamentada alguien que sabe, que nos explique un poco a las personas que no sabemos tanto. Entonces, también nos va a estar acompañando nuestra otra panelista y amiga, Gabriela Lindarte, a quien ya tuvimos en ocasiones anteriores. Un gusto, Gaby, un gusto, profe. Un saludo para los dos. Si quieren hacer algún comentario de apertura, el micrófono es de ustedes. Gabriela. Hola a todos. Vi que días a muchos exalumnos fugazmente pasé por la transmisión. Chévere que se hable de política. Hay que meterse en política. Esa siempre ha sido mi recomendación. Más allá de la inclinación que se tenga, hay que meterse en política, hay que estudiarla y mirar a ver si aportamos algo a este país. Gaby, ¿algún comentario de apertura que quieras regalar al público? No, nada, lo importante es, más allá de lo que decía el profesor, de la inclinación política que tengamos, viendo este escenario democrático que se acerca de la segunda vuelta, que votemos informados independientemente de por qué lo hagamos. Entonces esa es la idea del espacio también. Confrontar un poquito posiciones diferentes, también no al aire, sino sustentadas en conocimientos para que tengamos más claridad de lo que se nos viene el 19 de junio y también la participación en política y democracia, que no es solo un acto electoral, sino es permanente. Claro que sí. Bueno, explicando un poquito la dinámica de esta sección, anteriormente ya realizamos un podcast en nuestra sección de Hablando Vainas que nadie va a escuchar, pero esta vez vamos a tener una dinámica un poco diferente. Tenemos planteadas algunas preguntas a las cuales se les van a ir añadiendo cualquiera que pues pueda irse mostrando interesante en el transcurso de la transmisión. Tenemos 5 preguntas establecidas, las cuales vamos a tratar de ir respondiendo en la medida del tiempo. Estamos planificados para durar más o menos 1 hora en esta transmisión, de modo que deberíamos ir iniciando para que nos rinda la noche. Profe, le queríamos empezar planteando la primera pregunta. Hace unos días estaba comentando yo con un compañero acerca de por quién pensaba votar, a quién pensaba dejarle el voto de confianza en esta segunda vuelta. Me comentaba que su opción era Rodolfo Hernández, no porque apoyara las propuestas de Rodolfo, sino más por una propuesta anti-Petro. Entonces, cuestioné acerca de por qué este pensamiento. Mi compañero me responde que él tiene la firme convicción de que Petro planea ingresar mucho dinero al Estado con esta reforma. Entonces, entre más plata le fluya al Estado, más corrupción va a haber y más plata va a haber disponible para que se roben. ¿Qué tan cierta es esta analogía que realiza mi compañero? ¿Qué tan cierta es y hasta qué punto está sujeta a discusión? Bueno, en este momento, pues uno escucha una cosa que es respetable, no necesariamente válida, pero sí respetable, que son opiniones. Lastimosamente, pues estamos en un contexto no solamente nacional, sino internacional, donde todo se volvió una opinión. Y una opinión y una teoría son como iguales, una teoría y una ley son iguales. Es un contexto de relativismo extremo, ¿sí? De pensar que son equiparables todas las visiones, para no meter esto como en lenguaje técnico. Pues, hay varias cosas en la lógica. De una praxis cotidiana, una práctica cotidiana en la política, al menos en las últimas elecciones, creo que muy marcada en la 2018 y ahora, que no es votar por el candidato de mi preferencia, sino votar en contra de.
Sí, a eso hemos llegado en la política actual. No es exclusivo de esta elección 2022, sino en la 2018 también estuvo. Entonces, realmente muchísima votación de Iván Duque o Iván Duque llegó al poder para que no fuera Petro. Y otro resto de la población votó por Petro para que no llegara Uribe. Y, y uno quisiera que por el bien de la democracia hubiésemos superado ese dualismo. Esto es, alguien decía, algún teórico nacional decía que esto es una especie de nuevo Frente Nacional, ¿no? Pues aquí no cuadraron el reparto, pero se convirtió en una cosa de dos bandos exclusiva. Para muchos no caben bandos intermedios. Si usted no está con el uno, es el enemigo. Y el amigo de mi amigo es el enemigo de mi enemigo, pues lo va buscando ahí en una lógica que es hasta macabra, ¿no? Y no debería ser una lógica de la política. Entonces se encuentra eso por una parte, el voto antipetro, el voto anti-Uribe. Entonces quedamos en esa disyuntiva. De otra, pues va el tema económico. En eso, pues básicamente hay dos visiones que podrían ser tres, y no solamente en Colombia o en el mundo. Una, que es una creencia, pues así la gente no lo sepa, pero al menos en la práctica aplica esa teoría un poco. Unos que incluso sin conocimiento no creen en el rol del Estado, que creen que el rol debe ser exclusivamente privado. Además, lo dicen y muchas veces reclaman el subsidio del CISBEN, cobran jóvenes en acción y dicen, no, no quiero el Estado, no quiero nada gratis. Bueno, entonces habría que ver qué tipo de presencia del Estado. Hola, Juanito. ¿Qué tipo de presencia del Estado es la que se está planteando desde Petro? Si es una presencia del Estado para hacer de pronto un elemento de la política que planteara en algún momento en Estados Unidos un teórico llamado John Keynes y, y que fue muy válida, ya es muy válida, ya ha servido a los Estados Unidos, es más, en pandemia la siguieron aplicando, por ejemplo, de imprimir billetes y que de esa forma el Estado tuviera más recursos. Eso es una cosa descartada de arranque porque la Constitución no lo permite. Petro no podría arrancar imprimiendo billetes porque la Junta del Banco de la República es autónoma en ese sentido. Entonces, el control de la emisión de billetes no se puede hacer. La otra es que puede haber un rol más protagónico del Estado en la economía, eso es cierto. Eso podría llevar a una cosa que de pronto su amigo no habló, que sería profundizar un poco más los índices de inflación. Eso sí se podría estar generando, profundizar un poco más los índices de inflación en la medida de que va a haber dinero público moviéndose. Pero lo otro es más bien una conjetura que le han metido los medios de comunicación a la gente en la cabeza y básicamente me atrevo a decir que lo asumen con mucha ignorancia, ¿no? Que si se fortalece lo público hay corrupción, como si en el sector privado no hubiese corrupción, que ya lo han demostrado acá en el país. Bueno, Odebrecht no es público. Odebrecht no era ninguna compañía pública, era una compañía privada que pagaba sobornos. Entonces, es lo que yo veo en lo que plantea la gente. Ahora, lo de Rodolfo, ¿por qué Rodolfo es atractivo? Porque Rodolfo de pronto representa lo que la cultura colombiana le gusta. Es el tipo autoritario, el tipo que, voy a decir, no sé si pueda decir, que tiene las gónodas, para no decir otra No, palabra en el profe, puesto. tranquilo. En este programa, la Sí, palabra que usted que necesite utilizar, el tipo que tiene bienvenida la, sea. bueno, para quienes no, que tiene las huevas bien puestas, el tipo que frentea, que pechea, el tipo que no se la deja montar de las mujeres, el tipo que no se la va a dejar montar de ningún sindicato, el tipo que si tiene que humillar a un empleado lo humilla. Entonces, eso es un atractivo cultural para Colombia. Entonces, no es Uribe, evidentemente no es Uribe, pero tiene muchas características de Uribe.
Así él repudia a Uribe. Entonces tiene elementos con los cuales Uribe en el 2002, que ustedes deberían ser unos niños si existían, encantó a la población colombiana. Entonces, en este momento, en el desencanto que tiene la población colombiana con los partidos políticos tradicionales, aparece este señor y se catapulta. Hace 2 meses no era nadie en las encuestas. Sí, no era nadie en las encuestas. Se fue inflando, y en este momento tiene un gran chance de hacerse con la presidencia. Pero eso también puede llevar a un experimento que salga mal para el país. Tiene elementos también encantadores. Como es empresario, entonces sabe de algunos temas económicos, entonces habla algunas cosas balbucea algunas cosas de producción nacional y demás. Bueno, dejo ahí para no tomarme como la palabra. No, profe, tranquilo, nosotros aquí encantados poniéndole cuidado. Juan, bienvenido a este espacio. Como le venía diciendo al profe, cualquier comentario, cualquier palabra que desee utilizar es bienvenida. En este momento tenemos de sujeto de discusión una pregunta muy puntual. ¿Cree usted que entre más plata llegue al Estado, mayor es la corrupción que se va a realizar en el mismo, o no tiene nada que ver? Tenemos que fortalecer nuestra política anticorrupción. ¿Cuál es el desafío del presidente que se monta? Cuéntelo, Juan, el micrófono es suyo. Hola, muchas gracias por la invitación, gracias al profe Juan Pablo, me encanta verlo, tiempo que no nos veíamos, y bueno, acá una intervención corta pero concisa. Quien está proponiendo básicamente que el Estado se acorte es Rodolfo Hernández. Básicamente que le quitemos esa chequera a los corruptos, asume que todos los políticos son corruptos, algo que es totalmente falso. Bueno, desde ahí ya la premisa que él tiene son erróneas. El Estado necesita fortalecerse. La inversión pública es necesaria en un país como Colombia, en un país con altos niveles de pobreza, donde el Estado tiene que jugar un papel primordial. Ahora la pregunta que viene ahí es, bueno, invertimos más plata, pero ¿cómo hacemos para que no se la roben? Ahí tiene que ser el fortalecimiento de los órganos de control. Y obviamente medidas de contratación pública, que ahí ya vienen temas más específicos, como el tema de pliegos tipo y demás, en temas de contratación. Pero bueno, lo que tiene que ver con temas de órganos de control, hay que hacer 2, 3 reformas importantes. La primera es al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es básicamente quien básicamente hace sanciones e investiga campañas políticas y a políticos. Pero ese Consejo Nacional Electoral es electo por los mismos políticos. Entonces es algo supremamente contradictorio, y por ejemplo, por eso Colombia no tiene, es de los pocos países que no tiene condenados por caso de Odebrecht a ningún político. La persona que tiene más alto cargo que ha sido condenado es un asesor de Santos. Empezando por ahí, hay que cambiar el Consejo Nacional Electoral y proponer un tribunal electoral especial, que sea ya la manera en que se escoja tiene que ser meritocrático o demás, empezar por ahí. Otra cosa son los órganos de control como Procuraduría, Contraloría y las Contralorías locales. Y las Contralorías locales básicamente son electas por las ramas ejecutivas departamentales, que son las asambleas, que son los mismos políticos, que pasa como el Consejo Nacional Electoral, que los escogen ellos mismos para que los investiguen. Es decir, ninguna investigación prospera. Entonces, desde ahí hay que empezar a replantearse la manera en que escogemos nuestros órganos de control para que el dinero público se proteja y así podamos lograr una mejor inversión dentro de los diferentes territorios, para que no pase como temas de los 70.000 millones que se robó esta ministra. Obviamente, ella dice que no se lo robó, eso está en investigación, pero ella es parte culpable de eso, y obviamente la Contraloría y Procuraduría también. De hecho, la Procuraduría varias veces hizo llamados de atención sobre esos contratos. Ahí ya vienen problemas con contralorías, procuradurías locales y demás, pero yo creo que lo fundamental está en que necesitamos fortalecer el Estado. El discurso antiestado es muy chévere, muy bonito, pero no logramos nada. En un país como Colombia no se logra nada. Necesitamos inversión estatal, inversión en los territorios que menos empleo, que más pobreza, que más desigualdad tienen. ¿Y cómo logramos focalizar esa focalización que se haga de los recursos
tenga sentido, fortaleciendo los órganos de control y generando garantías en la contratación pública. Excelente. Comentar un poquito así por encimita, así un breve paréntesis, las preguntas que nos están realizando en el chat las estamos tomando en cuenta. Ya tengo unas 4 apartaditas que las vamos a ir realizando, pero en la medida de la extensión del tiempo. ¿Listo? Gaby, cuéntanos, ¿más plata es más corrupción necesariamente? Bueno, como la idea es que acá hagamos como posiciones diferentes respecto a la pregunta, yo quiero tomar la pregunta. Bueno, supongamos que el Estado no se va a encargar de ciertas funciones. La pregunta sería, ¿a quién se le delegarían esas funciones del Estado y quién se encargaría de velar por el dinero público? Lo que decía el profesor, pues íbamos a encargar a empresas privadas. ¿Quién nos asegura que la cantidad de dinero que se va a perder no es más o la misma? En Colombia la corrupción cuesta alrededor de 50 billones de pesos al año y gran parte de ese dinero que se pierde está en manos del Estado y eso es algo que no podemos negar. Pero ahora la pregunta realmente es esa, pues si la plata se pierde en manos del Estado, tenemos ejemplos de que también en la parte pública. Yo creo que las funciones del Estado en Colombia, si hay que replanteárselas, no digo que para disminuirlas o para aumentarlas, pero sí hay que analizar cuál es el problema de fondo de que tanto dinero se pierde al año, porque sabemos que hay proyectos sociales. ¿Cuántos proyectos sociales no se financiarían con la cantidad de dinero que se pierde? Lo que decía Juan, si no me equivoco, en la intervención anterior, y esa plata, ¿quién responde? ¿Quién se encarga de velar por eso? Y que muchas veces el problema es que cuando esa plata se pierde en manos de funcionarios del Estado, y yo creo que esa es una de las razones por las que el discurso de Rodolfo Hernández ha vendido mucho, y hay que estudiarlo, aparte de lo que decía el profesor, que es un fenómeno, que ese hombre reúne muchas características de la sociedad colombiana, donde ser grosero lo endiosan, donde tener reacciones violentas como las que ha tenido, pues les parecen algo digno de admirar, donde tener actitudes machistas es algo que mueve a la gente a darle el voto. Entonces, aparte de que engloba todo eso que representa lo malo de la sociedad colombiana en muchos ámbitos, ese discurso de que la gente siente que el dinero en manos del Estado se pierde, es lo que ha vendido, porque la gente dice, bueno, demos el dinero a alguien más, hay que reducirles, hay que cambiarles. Pero el problema es que eso se dice con desconocimiento, porque usted le pregunta, listo, quitemos el dinero al Estado, pero ¿quién maneja eso? Y la gente queda como, no, pues a mí el discurso me quedó hasta ahí, no sé más nada. Entonces, es como, sí, hay corrupción, pero ¿cómo vamos pues, en manos de quién va a estar el dinero si no es del Estado? Sí hay que replanteárselo, pero también hay que mirar que de fondo muchas de esas propuestas o lo que sustentan los candidatos o discursos pues es puro populismo y que probablemente cuando lleguen allá eso queda así, el Estado sigue funcionando de la misma manera, porque si ataca la corrupción tan fuerte como dice querer atacarla, y si quiere solucionar el problema de corrupción del Estado, lo más probable es que no lo dejen gobernar, y eso lo tenemos claro. Ellos no van a dejar que les acabe la mermelada de los años, toda la historia que tienen robando. Entonces, a mí me parece muy importante eso, y me parece muy interesante la duda que surge de tu amigo y la razón por la que hace esa pregunta, que es una duda totalmente entendible, pues, cuando no se tiene conocimiento del tema. Concluyendo esta pregunta, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba el profe Juan Pablo, de que la creencia popular es de que entre más plata tenga el Estado, más hay de dónde robar. Pero entonces aquí es donde nos planteamos la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos toda la plata al Estado para que nadie pueda robar? Es verdad que tenemos un problema de corrupción. En algún momento Gustavo Petro llegó a mencionar que la corrupción era intrínseca al colombiano. Yo personalmente no creo eso. Yo defiendo mucho un comentario que realiza un docente de penal de mi universidad, en donde comenta, yo quiero creer que esta sociedad aún es viable. Y es que tenemos que partir del hecho de que el Estado es el mejor administrador que podemos tener para los puntos. Porque si empezamos a partir del Estado, de que es que a partir del punto de que es que toda la plata que llega al Estado es plata que se van a robar, entonces ¿qué hacemos? Que nadie pague impuestos, que nadie mueva esto, que no le llegue más plata al Estado porque es que se van a robar esa plata. No podemos llegar hasta ese punto, porque realmente es un poco
un futuro distópico entonces para nosotros. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, nos la habían planteado, ya la teníamos dentro del programa para poderla realizar. Entonces, el candidato Rodolfo Hernández plantea decretar un estado de conmoción nada más iniciar su presidencia. ¿Qué consecuencias acarrea esto? ¿Realmente es viable un estado de conmoción? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Por qué escandaliza tanto? Profe, coméntenos. ¿Qué opina usted del estado de conmoción? Bueno, ahí la Constitución plantea tres estados que se llaman tres estados excepcionales. Es algo básico de quienes ven lo que hoy día llaman competencias ciudadanas. A mí ustedes saben que ese nombrecito nunca me ha gustado, ¿sí? Más bien formación para la ciudadanía y competencias, pues, más bien dominio de la Constitución. Esos tres estados son el estado, pues, de emergencia económica, generalmente lo han ligado a cosas también de catástrofes naturales y demás. De hecho, en el COVID estuvo. Y le permitió al presidente tomar algunas medidas vía decreto. Muchas de ellas a Duque se las tumbó. Fíjese que no era en estado de conmoción interior, ¿no? Solamente en estado de emergencia por la calamidad del COVID y varias cosas, porque ya iban a hacer reformas a las normas, comienzan a reformar lo que no les pasa por el legislativo. Entonces es fácil, no tienen ni qué pupitrearlo, no tienen ni qué mermelar al Congreso, ¿sí? Sino directico las metían por ahí. Y si muchas de esas no pasaron, hasta reformas laborales no pasaron, fue porque más o menos todavía tenemos algo de corte constitucional. Eso nos salvó ahí, de entrada. Bueno, ese era el primero, ¿sí? El de emergencia, el de calamidad. El segundo estado excepcional es el estado de conmoción interior, que lo decreta el presidente de la República por 90 días y lo puede prorrogar por otros 90 con el respaldo del Congreso, ¿sí? O sea, con el aval del Congreso. Y el seguimiento a lo que se haga por parte del control de la Corte Constitucional. Si hay una alteración del orden público que ponga en riesgo la seguridad nacional. En este momento tenemos una alteración del orden público que ponga en riesgo la seguridad nacional. O sea, ahí votó el cambio de dictador suelo el señor. Sí, ahí se le salió el dictador que lleva por dentro. Estado de conmoción interior. Entonces, ¿por qué? Porque ese estado de conmoción interior le va a dar a él unas facultades especiales. Y vi la última parte de la entrevista con Vicky Babil y decía, mientras la Corte se pronuncia, porque él sabe que él no es estúpido, él sabe que la Corte se lo va a tumbar por anticonstitucional. Entonces, mientras la Corte se pronuncia, yo puedo hacer bellezas. Y la Corte puede pronunciarse rápidamente, pero puede demorar 15 días. Y en 15 días puede hacer y deshacer en el país. Ahora, haciendo reminiscencia, ¿cuál fue la primera medida de Uribe en 2002? Se posesionó y al otro día decretó el estado de conmoción interior. Pero incluso, a pesar de todas las diferencias que uno tenga con este personaje tan nefasto para la política del país, en ese momento hasta cabía, porque la guerrilla se estaba tomando sistemáticamente muchos municipios del país. Veníamos de la época del Caguán, la guerrilla era supremamente fuerte en el país. En un día se tomaba 3 municipios. Soy de Pamplona, alguna vez sé que se tomó Toledo, se tomó Chitagay, se tomó La Bateca, de un solo tiro. Y entonces ahí cabía porque había una amenaza al orden público generalizada. En este momento no hay ninguna amenaza. Seguramente eso lo va a corregir mañana. Eso va a salir y lo va a corregir, ¿sí? Los políticos que se le unieron de la coalición de la esperanza, seguramente, o sea, Sergio Fajardo, mi amigo Robledo, pero en esta no estoy con él, está ahí el exgobernador de Santander, porque ya en una cosa que vi que tienen proyectado, que publicó La Silla Vacía, de proyección de lo que sería el acuerdo programático, hablan de respeto al Estado Social de Derecho. Ese es un elemento que está ahí, porque yo creo que se lo dijeron. Y el otro que apareció ahí también es el de reconocimiento de la cuestión de género, ¿no?
porque después de lo que dijo de las mujeres, pues tiene que salir a corregir. Algo similar está con el fracking. Entonces ya corrigiendo, o sea, en un debate dijo una cosa, pero ya corrigiendo. Entonces, eso demuestra una especulación en el programa. Van a decir ahorita que son acuerdos programáticos, pero realmente el señor no tiene una claridad de un estadista. ¿Sí? Le falta una claridad para un estadista. Y es supremamente peligroso. ¿Sí? Es que no estamos en la Constitución del 86 para gobernar con estado de sitio. ¿Sí? Solamente dejo ahí. Juan, coméntenos, ¿qué le parece a usted esta propuesta de decretar un estado de conmoción interior? ¿Se justifica, no se justifica? ¿Qué tan peligroso puede ser? Pues para no retomar lo que dijo el profe Juan Pablo, estoy de acuerdo con lo que él dice, no se aplica bajo ninguna de las tres modalidades que tiene la Constitución. Recordemos que los decretos serían con fuerza de ley, obviamente, básicamente, y también en conmoción interior puede destituir alcaldes y puede hacer lo que se le dé básicamente la gana. Es como dice el profe, es un dictador chiquito por un tiempo, lo que se demora en la corte en decir que es inconstitucional. Pero a mí lo que me preocupa, obviamente, el asesor Becasino va a decir mañana, le va a decir a él, hermano, retráctese y por eso no vaya a debates, porque sabe que la pueden barrar. Entonces es muy así, muy directo, no piensa a veces muchas de las cosas y la pueden barrar como hizo esta vez. Entonces por eso tampoco va a ir a debates. Y el asesor, retráctese y ya, nada más, pero ya lo dijo, ya deja una duda, un manto de duda sobre el talante democrático que tiene. A mí me preocupa un mensaje que deja con ese estado de conmoción interior. Básicamente le dice todas, y retomando un poquito la pregunta anterior, todas nuestras instituciones son corruptas, todas, absolutamente todas, no hay nadie que se salve. El único incorruptible soy yo soy el único que puede salvar este país. Nadie más. Entonces yo hago lo que se me dé la gana y ustedes confíen en mí. Entonces el mensaje que está haciendo es minar la confianza institucional. Mal o bien, hay instituciones que a veces lo hacen bien. Digamos el DANE y demás sacan cifras que uno a veces no están de acuerdo, pero el señor Oviedo es de los mejores funcionarios de este gobierno. Y por ejemplo decir que es de los corruptos, que una cosa, que la otra, mina la confianza en todas las instituciones. Y eso no puede pasar. Lo que tenemos que es fortalecer la confianza en nuestras instituciones, obviamente con medidas que se pueden hacer, pero desde las acciones, desde esas acciones que empieza a hacer y esos mensajes que envía al pueblo, yo creo que se empieza a mostrar un poco ese talante democrático y no da incertidumbre. Antes, para terminar esta pregunta, antes se decía que, por ejemplo, con Gustavo Petro se tenía incertidumbre. Con este señor, la incertidumbre es mayor de qué va a hacer con el Estado y cómo va a manejar las relaciones políticas, económicas y qué va a hacer con las instituciones que son necesarias dentro del aparataje estatal. Yo creo que el mensaje que envía con esto es pésimo para la confianza institucional y la confianza que debe tener la gente, las personas, en sus servidores públicos, en su burocracia, en sus tecnócratas. Gaby, cuéntanos, conmoción interior, ¿cómo está la cosa? Bueno, creo que para la gente, para hacerles un poquito más fácil, si de pronto no entendieron bien lo del concepto, es básicamente un estado que se declara cuando el orden público, por decirlo así, del país es alterado y el presidente tiene unas facultades especiales. Entonces, lo que ellos decían, básicamente puede hacer lo que quiera durante ese término o hasta que la corte lo tumbe. Me parece apresurado, innecesario en este momento y también quería contarles que de por sí ya se retractó. Entonces no iba a profundizar mucho en eso porque ya él salió a decir que no, no era molestando, los estaba molestando, ¿no? Ya salió ayer a decir que no iba a declarar el estado de conmoción, que ya no. Que no, que era una broma, salió a decir el Inge.
Pues resulta y pasa, a mí también me pone un poco preocupado todo este tema del estado de conmoción interior. Me parece que Rodolfo Hernández es una persona excesivamente explosiva. Es una persona, a mi parecer, desde el hecho de que no asista a debates, me parece que es una persona que va a estar cerrada al diálogo, que llegado el caso de presentarse una situación como la que vivimos el año pasado durante el paro nacional, va a ser una persona muy agresiva, una persona muy de tomar de decisiones tomar y de después retractarse, pero es que el problema es que las decisiones y las palabras que este señor exprese si llega a ser presidente, pues repercuten directamente en todo el panorama político, repercuten directamente en la sociedad, pueden tener consecuencias bastante graves si es que las decisiones se toman apresuradamente. Como siguiente pregunta teníamos, muchos sectores políticos, muchos sindicatos suelen tomar partido cuando se trata de cuestiones políticas, suelen apoyar al uno o al otro, expresar, dar un espaldarazo a cierto candidato. Entonces, ¿qué sectores políticos, sindicatos, grupos de presión creen que tendrían de apoyo los candidatos si llegaran? ¿Qué sectores apoyarían a Rodolfo? ¿Qué sectores apoyarían a Petro? ¿A quién lo ven más metido en este cuento? Profe, le regalo el micrófono. Bueno, ¿cómo quedaría ahí ese reparto? La posición de la Andy, ayer escuchaba en la W, los tipos han sido muy prudentes, a diferencia de otras elecciones. La Andy no se pronunció muy fuerte, que digamos. Fenalco dice que con cualquiera de los dos. Sí, la Andy más o menos la misma postura. Pegan sí está, la Furia están abiertamente, sí, mandaron trinos felicitando, pero bueno, ahí me parece que ellos también son como algo oportunistas, ¿no? Están montando también ahí para asegurarse. Seguramente lo de la Camacol, por el sector de, de la burguesía de donde proviene Rodolfo Hernández, bueno, pues, no voy a utilizar el término, el sector industrial del que proviene Rodolfo Hernández, seguramente lo van a estar apoyando. El grueso del movimiento sindical está con Petro, la CUT, el grueso de la CUT, el grueso de sindicatos. En algunos uno, realmente yo soy maestro y miraba, por ejemplo, cuando FECODE sacó el pronunciamiento, que lo comprendo, yo decía, caramba, en este caso puede ser un poco grave por la estigmatización que ya traemos los maestros. Entonces puede profundizarla y radicalizarla aún más. Más cuando solamente dos de los candidatos que llegaron a las elecciones del 29 no se habían metido con nosotros. Los demás, para todos los demás, el gremio era como una especie de paria, de lo peor que había. Entonces, eso me preocupó mucho. La gente decía, bueno, en las bases uno escuchaba, por ejemplo, escuchaba maestros en los distintos grupos decir lo siguiente: pero ¿por qué el sindicato se mete en política? Está muy mal que se meta en política. ¿Cómo así que en una sede sindical van a repartir unos afiches? Entonces yo puedo ir a llevarlos de fico, decía una maestra. Y es un desconocimiento, pues, es que la educación realmente es tan mala en este país que hay un desconocimiento de un montón de cosas. Pero digamos ustedes que pasaron en algún momento, bueno, unos más años, otros menos, por mis aulas, saben que el origen del movimiento obrero está en la Inglaterra de la Revolución Industrial. Y que en esa Inglaterra de la Revolución Industrial se concretan las ideologías de izquierda y de derecha, que realmente el término viene de Francia, por allá de la Revolución Francesa, los que se sentaron a la derecha del rey, partidarios del rey, los que se sentaron a la izquierda del rey, en contra del rey. La Revolución Industrial, pues ahí nacen las ideas liberales en lo político y en lo económico, las ideas conservadoras vienen de allá, y las ideas socialdemócratas también vienen de allá.
Las ideas socialistas vienen de allá. Las más extremas las podríamos llamar un poco comunistas, pero realmente no es porque comunismo fuera una cosa y distinta en una fase de iniciar al socialismo. Es decir, el comunismo que planteaba Marx, bueno, es otro cuento, es una fase más avanzada del socialismo. Pero esos obreros tomaron, primero se unieron en ligas, asociaciones, sindicatos, y se dieron cuenta de una cosa, que lo que ocurría en sus vidas, como eso deberían darse cuenta todos los colombianos, es político. Ah, no, a mí no me gusta la política, pero resulta es que usted accede o no accede a la universidad pública por una decisión política. Usted accede o no accede a un sistema de salud por una decisión política. El costo de vida disminuye, aumenta el empleo, bueno, todo es político. Muy pocas cosas son del ámbito privado. Entonces, bueno, los obreros se dieron cuenta de que las decisiones que los afectaban eran políticos, tomaron sus ideologías, algunos tuvieron una ideología anarca. Es muy llamativo el anarquismo, ¿no? En las universidades públicas hay harto anarquista y es respetable, pero el anarquista tiene un problema, el anarquista no puede organizarse porque no cree en el Estado es opresor. Entonces, ¿cómo diablos va a organizar? Cree en la cracia y que por solidaridad vamos a llegar a una cosa muy buena y listo, eso es respetable, pero para construir una sociedad la cosa es como más complicadita. Puede que tengan sus críticas hacia lo que estoy diciendo y son valederas y seguramente discutibles. Pero los obreros entonces arrancaron reclamando participación política al Parlamento británico, el movimiento de los cartistas. Los anarquistas se fueron a quemar las máquinas. Pero bueno, nacieron las ideas socialistas, se materializaron, se convirtieron en partidos socialistas, se convirtieron en partidos de cortes desde la centro izquierda hasta la izquierda radical. ¿Dónde? En los sindicatos. Entonces, decir que los sindicatos no son para la acción política, pues eso es un error. Yo creo que a ningún empresario de la ANDI le va a decir, no, la ANDI no lleva una acción política. Claro que llevan una acción política. FENALCO, claro que lleva una acción política, ¿sí? Porque entienden que todo es político. Entonces, decir que nos marginamos, que no, estamos hartos de que nos hablen de política. No deberíamos estar hartos de que nos hablen de política. Lo que sí debemos estar hartos es de esa confrontación, de esa virulencia con la que asumimos la política en Colombia, que estamos listos para matar al otro, para insultar al otro, para amenazar al otro, porque de esa manera si no vamos a construir es una sociedad fracturada. Entonces, bueno, ¿quiénes apoyen? El grueso de los estudiantes, el grueso de los jóvenes también va a estar con Petro. Va a haber una porción, por supuesto, con Rodolfo, va a haber lo que va del pacto, de la coalición de la esperanza, donde Rodolfo lleva un grupo juvenil con liderazgo que no es desconocido, que ha asumido tareas importantes en el país, no se le puede ningunear, no se puede despreciar, no se puede descalificar y decirles únicamente ponerles el sello de uribistas y con eso quitárselo de encima, porque también sería un reduccionismo. Pero el grueso de la juventud va a estar el grueso del movimiento feminista va a estar con Gustavo Petro. El grueso, digamos, de la población de capitales, particularmente Bogotá, que es una votación muy grande, va a estar con Petro. La parte rural del país, sobre todo en los departamentos de la periferia como el nuestro, va a estar con Rodolfo, porque son ideológicamente conservadores. Así hayan votado por el Partido Liberal, ¿sí? Así sean de Silos, así sean de Chitagá, donde están mis raíces históricas, que eran del Partido Liberal, pero ellos como tal son conservadores y tienen mucho miedo. A ellos sí les cala ese discurso y por aquí lo sabemos mucho en Cúcuta de que vamos a hacer Venezuela. Bueno, todo ahí esa parte. Los indígenas organizados de este país, el grueso va a estar también con Gustavo Petro. Y no porque los indígenas sean como una especie de cretinos, como los vendieron en el paro del año pasado, ¿sí? Donde los ningunearon
Entonces, esos sectores poblacionales van a estar ahí. ¿Qué va a estar con Rodolfo? Bueno, el uribismo va a estar con Rodolfo, el uribismo va a irse allá. Recíbalo o así ahora Rodolfo quiera deslindar del uribismo, y van a estar buena parte del sector pensionado de las fuerzas militares, que ese es un sector grande, grande y organizado además, en múltiples organizaciones, desde ACORE, que creo que es la más grande, hasta otras pequeñas. Ese sector va a estar. El sector de industriales, el sector de comerciantes va a estar por ahí. Ya hay denuncias en la MOE, hay varias denuncias de empleados diciendo por quién tienen que votar. Dejo ahí porque es que yo me tomo como mucho la palabra y el tiempo en esto No, vuela. profe, embelesados, nosotros poniéndole cuidado, no, eso es lo de menos, no me complique. Bueno, algo importante, comenta el profe, muchas veces el colombiano tiende a esa postura apolítica, a esa postura de decir, no, a mí no me pregunte de política, que yo no quiero saber de esa vaina. Y se dice, a usted no le toca la política, pero la política sí lo toca a usted. Porque puede que a usted no le interese lo que se está hablando de política, puede que usted quiera hacer la vista ciega y mirar para otro lado, omitir su derecho al sufragio, pero a fin de cuentas la persona que llegue al poder y las personas que tienen ese poder son las que van a tomar decisiones que lo van a afectar directamente a usted. Entonces ahí es donde entra el quiera o no quiera saber de política, la política lo afecta de todas formas. Entonces, gran mayoría de los sectores políticos de carácter social, centrándonos en la pregunta, van a estar del lado de Gustavo Petro. Y precisamente yo lo comentaba con alguno de mis compañeros, lo comentaba con Gaby, que el sector político del feminismo, y esta puede ser una posición un poco controversial, pero el sector político, el sector ideológico del feminismo es un sector que al darle ese espaldarazo a Gustavo Petro, como no es muy simpatizante y el movimiento feminista está muy satanizado, porque muchas veces se piensa es que las feminazis, las locas, las viejas esas que salen a marchar en pelotas. Entonces, darle ese espaldarazo a Gustavo Petro va a hacer que todo ese sector de la población colombiana con ideas machistas y retrógradas a día de hoy todavía, diga, es que las viejas locas estas están apoyando a este man, yo como que mejor me voy con este que sí tiene los pantalones donde es y que no le da pena decir las cosas como son. Entonces hay sectores políticos, los sectores sociales son los que más van a estar del lado de Gustavo Petro, como ya venía mencionando el profe y anunciando algunos. Y los sectores económicos, los sectores políticos de ideologías contrarias a Gustavo Petro son aquellos que le van a dar el espaldarazo a Rodolfo Hernández, precisamente por su ideología o por su conveniencia. Entonces, más o menos en ese panorama estamos. Juan, coméntenos, sectores políticos, ¿quién es para Rodolfo, quién es para Petro? Para no ahondar en lo mismo que dijo el profe, la sensación que tengo del día de ayer, del evento de adhesión en el cual participé a Gustavo Petro con Ariel Ávila, Sanguino y demás, es que parte también de los gremios de transportadores públicos se están apoyando a Gustavo Petro. Obviamente hay reductos de transportadores públicos, de gremios, de algunos gremios chiquitos, con Rodolfo Hernández. Y para hacer acá también un tipo de análisis electoral a nivel nacional, retomando un poco lo que dice el profe Juan Pablo, el centro, sea centro oriente, sea centro occidente, van a poner presidente. Ahí está la votación quirúrgica que se va a pelear Rodolfo Hernández y donde le va a apostar Gustavo Petro ganarle a Rodolfo Hernández. Así lo venían demostrando las últimas encuestas antes de la primera vuelta. Uno veía que la presidencia se iba a ganar en las encuestas del CNC, de Inbamer, la presidencia se va a ganar en la parte centro-oriental de Colombia y en la parte centro-occidental de Colombia, departamentos como el Huila, como Tolima, parte de Cundinamarca, en la parte centro-oriental los Santanderes, donde ya Rodolfo mostró que es fuerte, pero lo que tengo entendido es que Gustavo Petro va a ir a pelearle y va a tratar de arruinarle votos allá. Otra parte que va a ir a pelearle Gustavo Petro a Rodolfo Hernández es la parte de los llanos orientales.
zonas como Casanares, zonas como el Meta, allá también va a ir Gustavo Petro. Porque lo que son las costas, tanto a costa atlántica como costa pacífica y parte de la Amazonía, vemos que Gustavo Petro ganó con suficiente mayoría. Entonces allá obviamente va a ir a visitar, a afianzar el voto, pero en estrategia electoral a 2 semanas va a colocar a congresistas también, en cabeza también de Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial, a hacer los recorridos desde Cundinamarca, Meta, Yopal, y van a ir a los Santanderes a pelearse unos cuantos votos y quitarle a Rodolfo Hernández esos votos. Gaby, ¿qué sectores van a estar de qué bando? Coméntanos. Bueno, ya el profe nos comentó un poco y también nos profundizaron en eso. Pues de sectores políticos específicamente creo que hay que aclarar que el sector tradicional, o diría Ingrid, mi querida Ingrid, las maquinarias más poderosas de este país, van a hacer un peso fuerte por Rodolfo. El centro está dividido. Vimos que ahorita por el panorama un sector del centro va a estar apoyando a Gustavo y el otro sector del centro a Rodolfo. Yo lo que creo que es muy importante que tengamos claro es que los sectores políticos no dan puntadas sin dedal y que todos defienden sus intereses. Probablemente con intereses políticos de por medio están dando esos apoyos. Pues ya los sectores más sociales que nos mencionaban van a estar del lado de Rodolfo Hernández, y yo creo que, no sé si suene feo, pero sabemos que es una realidad, y la intención de voto y lo que se ha mostrado de los municipios es que también los sectores sociales, hablando hasta de estratos, están divididos. Las clases altas de este país votan más para el lado y es un sector o un grupo fuerte hacia Rodolfo Hernández. El sector empresarial de este país lo tiene en la mano. Y es un contrapeso importante. Y las clases más bien vulnerables han dado un apoyo fuerte a Petro. Y eso también se ve en la intención de voto que hubo aquí en Antioquia, que yo creo que Antioquia es uno de los departamentos con mayor estabilidad del país, y yo creo que tiene de las mejores condiciones, pues económicamente hablando, y este departamento fue un peso fuerte para Federico, y que fue el único departamento en el que ganó, y sé que esos votos de Federico que le hicieron tanto peso y que le ayudaron, más de 1 millón de votos en Antioquia, van a ir para Rodolfo. Porque es que es muy importante eso de los sectores, no es ni siquiera qué sectores están a favor de Rodolfo, sino qué sectores están en contra de Petro. Es que eso es lo que está moviendo todo. La gente no se levantó esta mañana y se volvió rodolfista, la gente trae el mismo chip de ser antipetro, y eso no es algo que se pueda mover. Es más, estaba en una clase de teoría del poder donde decía, el mejor candidato del uribismo siempre va a ser Gustavo Petro. Y yo, ¿cómo así, profe? Sí. No, sí, porque Petro carga con el fantasma, y mientras Petro cargue con el fantasma, que es una realidad, de Chávez, que era un socialdemócrata, y la gente diga, no, Chávez se montó igual, mientras Petro cargue con el fantasma de que está conectado con gente de la izquierda que no quieren, mientras Petro cargue con muchas de esas cosas, no va a llegar. Y yo en estos días le decía eso a alguien, y creían que era como una opinión política. Y yo les decía, no, no es una opinión política, es que el voto antipetro es una realidad que no se formó ayer, se formó hace 4 años. Y eso es lo que pues en este momento puede ser un contrapeso, y digamos un grupo político, el voto antipetro, que puede ser el impulso de Rodolfo en este punto. Y el uribismo ya salió a decir que el uribismo no se ha desaparecido. Yo creo que esa gente ronda los 3 millones de votos, un poquito más, y les dijeron, ¿ustedes cómo van a votar en blanco? O sea, ese sector político también va a apoyar, porque en blanco no van a votar, ese voto va para Rodolfo. Y los sectores pues ya sociales, sindicalistas, el feminismo y todo, sé que si Rodolfo llega a ser el presidente, más allá del apoyo que le vayan a dar, van a ser un contrapeso muy fuerte durante su gobierno. Ahí Bueno, se queda una cosa, Gaby. Mucha gente que se fue con Rodolfo, y lo digo por muchos amigos míos, de la Centro Esperanza, se fueron en las bases realmente porque en algún momento hubo un maltrato. ¿Sí? Lastimosamente esto está lleno de pasiones,
y el meme que va, el meme que viene, el comentario que va, el comentario que viene, entonces se sintieron agredidos, no se identifican totalmente, saben que la propuesta tiene mil contradicciones, pero se fueron por eso. O sea, aquí hubo actitud de barras bravas, esa actitud de barras bravas no es buena para la democracia y eso lastimosamente ocurrió. Hay un voto que yo creí que iba a ser cuantioso, yo se lo había calculado a mi esposa en rondando 500,000 y me equivoqué, que era el voto cristiano de Iglesias, Gaby. En Justa y Libres con Con John Milton. Con John Milton. Sí, pues bajo para lo que yo calculé porque pensé que podían llegar a más por la facilidad y por lo que veía en algunas iglesias por acá, ¿no? Ese voto también, y no solamente el de las iglesias protestantes, sino también al interior, porque también conozco por ese lado de sectores muy tradicionales de la iglesia católica, van a impulsar fuertemente en los últimos días por el miedo que le producen, algo que comentaba Miguel, Manuel, perdón. Si las feministas están con Petro, las feministas, todas las feministas, porque además tienen un profundo desconocimiento de los movimientos femeninos que son muy variopintos, muy variados. Las feministas son abortistas, entonces aquí se nos viene el aborto, se viene la perdición, aquí se van a ir a hacer, los muchachos que están con Petro se van a ir a hacer el amor el mismo día que Petro gane, van a fornicar, ese día van a quedar embarazadas y a los 8 días, cuando Petro esté en el palacio, van a ir a abortar. Más o menos eso es como la lógica que tienen algunos. Entonces, ese voto también impacta. Por ejemplo, ese voto impacta mucho en mis padres. Yo le hablaba con mi mamá, bueno, y me decía mi mamá, ¿y ahora qué? Quedamos viudos. ¿Qué candidato? Y decía esto, no, mijo, pero es que lo que se viene es una Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, eso cuenta incluso en algunos sectores que pueden encontrarse y que tienen visiones progresistas en algunos aspectos. Por ejemplo, mucho campesino de Boyacá ya comprende lo del modelo neoliberal y cómo lo impacta el modelo. Lo tienen clarísimo, pero lo ponen a temblar con su fe. O sea, si le muestran el video del cura diciendo, este es el demonio, el cura mata. Cura mata al Tratado de Libre Comercio y a la siembra de papa, porque es lo que hemos sido culturalmente. Por ahí arranqué y casi que vamos terminando, ¿sí? Los cambios más difíciles son los cambios culturales. Y en este sentido es un nuevo paradigma. Este país fue bipartidista 150 años y después del bipartidismo hemos tenido a los hijos de los movimientos bipartidistas, llámese Partido de la U, Primero Colombia, sí, como el nombre que se pongan, pero vienen derivados de lo mismo. Frente a una ruptura, la primera ruptura quizás de la historia grande, después de la ANAPO, de la sorpresa del general, yo creo que fue la del 29, porque de todas maneras, si hay algo sui generis, si hay algo importante de las elecciones del 29, fue que se rompió el esquema de los partidos tradicionales. O sea, en este momento, tipos no es el candidato llamando a los tipos, oiga, voten por mí. Eso pasó un poquito ya aquí en esta primera fase de la campaña. En este momento son ellos llamando a ver cómo no se quedan por fuera. Yo alguna vez había pensado que en el momento en que este país avanzara un izquierdista, muchos conservadores iban a ser izquierdistas y muchos liberales iban a ser izquierdistas. Y creo que en ese análisis no me equivoqué. Ahí está Roy Barreras, bueno, los nombres ahí sobran. Porque ellos realmente, muchos de ellos van a ser del partido, ellos no tienen partido, son del partido de gobierno porque son del partido de la chequera y no quieren quedar sin ministerios. Deben estar muy preocupados, por ejemplo, aquella gente que tiene clientela en las universidades, es decir, el político que maneja X universidades más por aquí en esta región. Entonces, ¿cómo voy a estar inmerso en el nuevo gobierno para garantizar tener la institución en este país? Por eso muchas instituciones públicas también no funcionan, porque están a cargo de un político que las clientelistamente las oprime, las ordeña. Entonces, ese va a ser un lío y por eso se están acomodando tantas fichas. Entonces,
la gente cambia, lo ve uno en un día para mirar a ver qué les queda de ese reparto burocrático y presupuestal de las entidades del Estado, que además lo tienen que conservar para poder conservar el poder en las regiones, porque si no tienen esa burocracia, sencillamente en las regiones desaparecen. Bueno, ya para ir concluyendo, porque se nos está yendo el Acá tiempo. para hacer una claridad. Ah, no, claro, Juan, te regalo el micrófono. Pero, qué Adelante. pena. No, respecto a los votos de John Milton, yo creo que ahí influyó mucho a que no alcanzaran los 500.000 que hablaba el profe Juan Pablo, la ruptura que tuvieron con el partido Mira sobre quién iba de candidato. Yo creo que ahí mucha parte del Mira se fue con Federico en la primera vuelta, entonces yo creo que ahí viene tal vez la explicación un poco a por qué John Milton tuvo menos votos Seguro sí. sobre No, intervención. ese elemento no lo había tenido en cuenta. Buen apunte, Juan. No, y que la candidata, la que Aideli Lizarazo estaba era en la coalición del Equipo por Colombia. De por sí yo tengo un compañero que es militante del partido Mira y ellos estaban votando era por el Equipo por Colombia. Solo quería decir algo cortico sobre lo que mencionaba el profesor Juan Pablo y yo creo que, y qué pena, pero lo que voy a expresar no es una opinión personal, es lo que ha pasado. Yo le decía a Manuel, de estas elecciones también van a surgir varios grupos políticos que la gente está como empezando a rechazar o aborrecer, y uno de esos es el petrismo, por lo que había dicho el profesor. Cualquier persona que se atrevía a cuestionar, y lo digo por experiencia, cuando salió lo de la reforma de la salud, que gente experta le dijo a Petro que eso era un suicidio, yo le dije a alguien, pues y también en redes sociales dije como, uy, ¿y esto cómo es? Y me dijeron, no, es que usted es uribista, es que usted... Entonces, cuando usted encierra a la gente en que si cuestionan su proyecto, lo atacan, hace que al día de hoy, y lo digo porque estaba viendo gente que durante todas las elecciones empezaron a atacarlos, que decíamos como, no, Fajardo, no, otra opción, no, vamos a votar en las consultas por ahorita diciendo como, no, es que el centro tiene que votar por Petro, y yo, bueno, pero es que atacaron al centro 4 años y en estas elecciones nos dieron más palo que nunca. Entonces, eso sí que creó una ruptura y un rechazo que en este momento yo estaba hablando con alguien y yo le dije, casi que están intentando mendigar y reparar los votos del centro que perdieron. En el caso de Fajardo, más allá de que haya sido coherente o no su adhesión después de lo que pasó con esta mujer Zuleta, que dijeron que nosotros lo estábamos quemando, de que lo vincularan con Don Berna y el paramilitarismo aquí en Antioquia cuando nada había tenido que ver, y ahorita salgan a desmentir todo eso y hayan dicho que es una persecución política, es algo que uno dice, bueno, ¿cómo se va a unir después de todo lo que ha pasado en este tiempo? Entonces yo creo que eso sí va a quedar como experiencia y siento que la campaña lo vino a aprender ahorita, por lo menos la campaña del pacto, que atacar a la gente no les va a servir de absolutamente nada, porque en segunda vuelta, sin los votos del centro, no se van a montar nunca. Y el centro, en gran parte, a diferencia de lo que pasó con los votos de Federico, muchos están prefiriendo votar en blanco que darle el voto a lo que he leído, que me da mucha risa, las barras bravas del petrismo, que están encaminándose a lo mismo que el uribismo representaba hace algunos años. Entonces, eso sí es muy importante respecto a esos apoyos políticos, que el ataque de las personas no les va a dar control. Bueno, ya para ir concluyendo, porque se nos va el tiempo, rondita de preguntas rápidas con todo lo que nos han planteado nuestros sintonizantes. Primeramente, la figura de... Les voy a pedir por favor que nos demoremos máximo máximo 2 minuticos respondiendo estas preguntas muy rapiditamente, ¿listo? La figura de Sergio Fajardo es una figura que por allá en 2018 movió muchísima gente y que no llegó a segunda vuelta por la terquedad de otro candidato, de no quererse adherir, y por eso precisamente para estas elecciones se insistió tanto en que el centro tenía que estar unido y resultó estando más disperso que nunca. Pero bueno, nos centramos en la figura de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo como ministro de Educación. ¿Quién tiene de los dos candidatos más posibilidades de ponerlo de ministro de Educación y qué tal se desempeñaría en el cargo? Profe. Pues ya lo que vi hoy es que abiertamente va a estar con el señor Rodolfo Hernández. Pero al interior, alguien cercano a la campaña, bueno, yo
de Sergio no lo he visto, lo he saludado, pero no puedo decir que soy un conocido de él, pero de otra gente del mundo político del país sí la conozco. Sé por buena fuente de que le habían ofrecido el Ministerio de Educación, pero ese Ministerio de Educación ahí está en disputa, porque está también William Ospina, que está desde el inicio, bueno, desde hace rato en la campaña, y a él también le habían ofrecido el Ministerio de Educación. Que cómo le iría de ministro de Educación hipotéticamente, pues lo que hay que decir es que es un maestro y sí sabe de educación. Eso es algo que uno no puede aquí volverse sectario de que el tipo no sabe de educación. Sí, es un maestro, sabe de algunos elementos en educación. En Antioquia, Gaby está en Antioquia, sabe allá que lo de la parte del Parque Explora, o sea, él intentó llevar cosas de tecnología, de educación, una red de bibliotecas públicas. Entonces, por ese lado sería mucho más avanzado que lo que hemos tenido, que son vulgares comerciantes en el Ministerio de Educación. Gente que viene del sector privado y cree que esto se maneja como una empresa. En esa parte habría ganancia. Pero lo malo es que el tipo ya dijo, ese es uno de los motivos por los cuales tomé distancia con esa campaña. Plata para educación, no. La plata sobra, como va a decir este tipo de esa barra. O sea, la plata sobra. Entonces, a quien llegue al Ministerio de Educación, si no le dan el suficiente presupuesto, pues lo que va a poder hacer son buenas intenciones. Nada más. Así sea un intelectual, que pocas veces hemos tenido intelectuales dirigiendo este país. Podría ser, esa ya sería una ganancia, pero no basta con que sea un intelectual si no hay presupuesto. Esto es de plata y ya. Juan, cuéntenos. Si Rodolfo Hernández llega a presidente, nos monta Fajardo de ministro de Educación. Si Petro llega a presidente, nos monta Fajardo. ¿Qué tal le iría a Fajardo? Donde Petro no estaría, porque de hecho en uno de los debates Petro se lo ofreció y Fajardo dijo que no se lo aceptaba, que era coherente con sus principios, y la información que tengo desde la coalición Alianza Verde Centro Esperanza, de la cual hice parte, es que con Petro, por eso se fue, hay acercamientos donde Rodolfo y en ningún momento hubo donde Petro. Nosotros le insistimos que viniera, pero la explicación que nos daba obviamente es la violencia que sufrimos desde el centro político, y es súper entendible. Donde Rodolfo tiene más posibilidades de ser ministro, otra cosa es que tiene que disputárselo con William Ospina, y en caso tal que llegue a ser ministro, necesita el dinero, necesita la plata para invertir en infraestructura, en programas de educación, en temas de la financiación de la educación pública. Entonces yo creo que lo haría muy bien en caso de que se le den las herramientas necesarias desde cualquier gobierno para ser ministro de Educación. Cuéntanos, Gaby. Fajardo como ministro de Educación. Pues yo sí tuve contacto de cerca con la campaña de Sergio y sí conozco cómo se funcionó. Y es más, una de las propuestas más interesantes es que Fajardo proponía el 1% del PIB para ciencia y educación, cosa que en el país nunca se ha hecho. No recuerdo si era sí, creo que era el 1. Más que en Fajardo, que me parece una persona muy preparada y que realmente conoce el tema, confío mucho en su equipo y sé que estaría rodeado de llegar al cargo, retomo las palabras del compañero, según lo que entendí y lo que pude ver en la coalición, no trabajarían pues con Petro jamás, pero tomando que fuera con Rodolfo el ministerio, confío mucho en que estaría bien asesorado, más allá de él, el equipo que tiene rodeándolo alrededor. Es más, yo creo que una de las personas más tesas de esa campaña, que de por sí ahorita salió a apoyar la candidatura de Petro, fue Gilberto Murillo, su fórmula vicepresidencial, que en temas ambientales y en educación pues, es muy, muy duro en ese sentido. Pero también quien escribió el programa de gobierno de Sergio Fajardo, no recuerdo el nombre en este momento, pues sé que está muy bien asesorado para llegar a ser ministro de Educación y que lo desempeñaría muy bien. Y de por sí, dentro de la coalición, hoy precisamente estaba hablando con alguien y me dijeron una de las razones de la adición es que Sergio estaría esperando el Ministerio de Educación. Pues como les decía, siempre hay intereses políticos de por medio y al parecer en este momento pues es un ministerio lo que está esperando.
Bueno, Fajardo como ministro de Educación creo que es de las mejores opciones en Ministerio de Educación que se han presentado en años, porque tal como decía el profe, hemos tenido personas que no tienen bendita idea de educación tomando el cargo de ministro de Educación. Entonces nos ponen un poquito por los pelos ahí. ¿Cómo pienso que le iría a Fajardo en este caso? Pienso que sería un gran ministro de Educación por lo mismo y tanto que menciona Gaby. Tiene un equipo bárbaro Fajardo. Y eso era lo que a mí me convencía de Fajardo, de la propuesta de Fajardo en primera vuelta, no la figura de Fajardo. Si soy honesto, a mí me convencía el equipo que hay detrás de Fajardo, porque ese tipo tiene a gente muy tesa. Y para el tema de la educación, el tipo es un duro de duros. Entonces, sería una muy buena opción como ministro de Educación. Segunda preguntita así rápida. ¿Qué nos genera más plata? ¿Qué nos genera mejor movilidad económica? ¿Qué hace que el Estado funcione más? ¿Realizar una reforma tributaria o quitar chequeras? Profe. Mm, quitar chequeras pues puede también ser una reducción del Estado. Eso ya lo dijo Juan y en eso coincido. Hay que hacer una reforma tributaria progresiva, en eso ya hay acuerdo, no, han existido varias comisiones técnicas de los distintos gobiernos, con gente incluso de variopinta de todas las tendencias políticas. Una cosa es que Carrasquilla y los demás no las hayan tenido en cuenta, pero ahí han estado profesores de economía de la Universidad Nacional, gente de los Andes, de otras universidades muy buenas. Sí se necesita una reforma tributaria progresiva. Aquí hay mucha plata en capital especulativo en paraísos financieros. Aquí hay mucha plata en pocas manos. Aquí hay activos que no pagan un carajo. Aquí hay, por cuenta de los últimos gobiernos, particularmente de Uribe, Santos 1, Santos 2 y Duque, le quitaron muchos pagos a las multinacionales extractivistas, que además se tiran en medio ambiente, pero muy poco lo que dejan. Fácilmente, en algún momento Mario Valencia, que es uno de los economistas que estaba con Fajardo, muy joven él, Mario Valencia en algún momento para el movimiento estudiantil calculó que se podían recoger 9 billones de pesos, quitando las excepciones tributarias, solamente en petróleos, ¿no? Solamente en el caso petrolero y creo que carbón, que cuando decían que no había plata para la universidad pública. Entonces ahí había 9 billones facilitos. La primera reforma tributaria de Duque no aumentó los tributos de la nación, más bien los disminuyó, disminuyéndole los impuestos a los que más tienen. Y lo que nos hacían es que siempre nos suben el IVA, ¿no? Que es el impuesto general. Entonces, sí hay que hacer una reforma tributaria progresiva. La tienen, eso no es socialismo, ¿no? Eso lo tienen los países capitalistas que tienen algún nivel de lo que se llama estado bienestar. Si quien más tiene, más paga. Y ahí se hace equidad y se hace redistribución del ingreso y de la renta nacional y se persiguen los capitales especulativos. Bueno, son miles de cosas ahí que darían para otro encuentro. Juan, cuéntenos, ¿qué le ayuda más económicamente al Estado? ¿Hacer una reforma tributaria o quitar chequeras? Sin duda alguna, reforma tributaria. Se necesita obviamente una reforma tributaria progresiva que persiga capital especulativo, como dice el profesor, y también algo que poco se menciona es reformar la DIAN, reformar ese mecanismo que tiene la DIAN de también vigilar evasores de impuestos y la gente que se tiene en policía de aduanas. La policía de aduanas también, por allá entra mucho el lavado de dinero que tiene Colombia y que va de los pagos de impuestos. Entonces necesitamos una policía aduanera que también permita de una u otra manera que esos impuestos que se van a empezar a realizar de manera al que más tiene más paga o exactamente de esa manera progresiva se pague. Y una última intervención respecto a esto
este gobierno tenía la teoría del goteo, que dice que colocábamos exenciones a los grandes capitales, a las empresas, entonces esa plata que no iban a gastar en impuestos, la iban a gastar en generar empleo, cosa que no pasó. Entonces esa teoría y esa hipótesis totalmente descartada. Entonces lo que necesita Colombia es una reforma tributaria progresiva que grave grandes herencias, que quite exenciones y que persiga a lavadores de dinero. Gaby, ¿reforma tributaria o quitar chequeras? A mí quitar chequeras así tan al aire me suena como a construir las piscinas en los colegios del personero. Pero espero que tener a Robledo, a Fajardo y a Maya al lado le ayude a que lo formen un poquito y no lo dejen decir cosas como tan a la ligera. Sobre la reforma tributaria es necesaria. Lo importante es saber a quién va a afectar principalmente la reforma tributaria, cómo se va a ampliar el recaudo y ver dónde estamos perdiendo dinero, dónde estamos dejando de recaudar. A mí me parece que hay algo a lo que el Congreso le ha tenido miedo, la sociedad colombiana le tiene miedo, o yo qué sé, y es el impuesto sobre la renta a las iglesias, que no lo pagan. Y sé que ese recaudo del impuesto sobre la renta de las iglesias sería muy importante. El problema es que este país le da miedo más que todo tocar a la iglesia católica, porque si quieren tocar a las iglesias protestantes, tiene que empezar tocando, pues no pueden extenderlo de ahí, pero sí sé que ese recaudo sería muy importante. Eh, y y ver cómo se va a hacer eso precisamente, que sobre quién va a caer la mayoría de esta reforma. Yo siento que la reforma tributaria, por lo menos de Gustavo Petro, está más enfocado a empresarios o a las élites más que al pueblo del común, que probablemente no lo va a tocar tanto, pero me imagino que Rodolfo también va a tener que plantearse una reforma tributaria si no lo quiera, porque yo me acuerdo que en los primeros debates él era el único que decía que no había necesidad de una reforma tributaria. Federico decía que sí, Amaya, Sergio, antes de las consultas, ni siquiera decía eso. Pero cuando se encuentre con el déficit fiscal de este país, pues no va a poder hacer más nada que esa reforma. Ahora sí sé que la reforma no daría tan duro pues a la clase alta porque precisamente Rodolfo hace parte de ella. Entonces, a ver bajo qué términos se daría esa reforma y eso de quitar chequeras, ¿a qué nos llevaría? Lo que decía el profesor, a reducir el Estado, ¿de dónde se va a disminuir el gasto? Bueno, este tema de la reforma tributaria y de quitar chequeras, una reforma tributaria se necesita. A Rodolfo Hernández, le guste o no, le va a tocar hacer una reforma tributaria en algún momento porque la plata tiene que salir de algún lado. Y la plata, gústele o no le guste, si empieza a reducir chequeras hacia la loca, va a incomodar a un montón de gente que le va a hacer el país ingobernable si se pone en ese tono. La reforma tributaria que propone Gustavo Petro sí afecta a la clase baja, claro que sí, porque a fin de cuentas es una reforma que va a afectar a todo el mundo, pero no la va a afectar tan fuerte. Es una reforma muchísimo más enfocada a las 4.000, si mal no estoy, familias más ricas del país, que es la bandera de Gustavo Petro, a los que más tienen, más les exigimos. Personalmente creo que la idea de quitar chequeras es una idea un poco suicida hasta cierto punto, porque se le va a hacer el país una vaina ingobernable cuando empiece a tocar a la gente que es la que mueve la plata en el país. Como última pregunta del público, el carisma que tiene una persona, lo que transmite, influye en la decisión de voto, y si influye, ¿qué candidato mueve más votos por su carisma? Profe, le regalo el micro. Lo carismático sí mueve votos. Y muchísimos. ¿Quién mueve? Ambos. Los dos candidatos mueven. La sonrisa del viejito buenachón, tomador de pelo, varón, porte de macho, eso tiene ahí su encanto.
y seduce a muchos electores. El tono medio intelectual que le da Petro a sus intervenciones también seduce a los jóvenes. También seduce bastante. Pero también aquí van a contar mucho los arrastradores, ¿no? Los arrastradores son la gente que están en los equipos de campaña. Sí, hay una serie de opinadores que, bueno, por aquí en Norte de Santander no se nota mucho, pero que en Bogotá y en el centro del país tiene su arrastre. Una serie de dirigentes que cuando dicen yo me voy aquí a esta campaña, lleva 1000 o hasta más. Eso va a contar ahí en los carismas de la gente. Los dos tienen salidas en falso, también. Los dos tienen salidas en falso. Y eso también puede llevarlos a perder electores. A mí me parece que Petro perdió alguna parte del electorado, por ejemplo, cuando toda esta vaina de la visita a las cárceles, sea que él haya orientado o no haya orientado, eso le quitó votación. La barrabasada de este señor contra las mujeres ya le quitó. Conozco gente que dijo, no, yo no voy ahí. Lo que se puso a decir de los maestros también, muchos maestros que no conocían eso, pero ¿cómo así que no va a subir la plata para educación? Esto, yo no voy ahí. Seguramente van a ser mediáticos, pero mediáticos individuales, de ahí el quite al debate. Y me parece que el quite al debate va a estar por lado y lado. Porque en un debate se les puede, en un momento de efervescencia y calor, se va una vaina que puede resultar impopular. Se van a tener que cuidar, se van a estar cuidando mucho, no solamente también de la gente de los arrastradores, porque también en cada lado hay lastres. Lastres es anclas para que, ¿sí? Por ejemplo, Piedad se le convirtió en un ancla a Gustavo. Y por el lado de Rodolfo Hernández también le están llegando anclas, o sea, cuando todos estos uribistas tuitean de respaldo son anclas. De una vez, uy, pero si este está ahí, yo tampoco voy ahí. Entonces van a jugar estrategias mediáticas aquí, van a hacer plata los jefes de prensa, van a hacer plata los tipos estos de diseñadores de publicidad y demás, porque la estrategia en estas 2-3 semanas que quedan publicitaria va a ser muy grande. De hecho, pues ya comenzamos a ver destellos de lo que es la publicidad que va a ser avasalladora. Y ahí sí van a gastarse unos cuantos milloncitos. Juan, cuéntenos, ¿el carisma mueve votos? Y si el carisma mueve votos, ¿qué candidato es más carismático? Sí mueve votos, pero en este momento no va a definir la presidencia. Yo creo que al estar de manera tan junta, tan pegada respecto al carisma que tienen, obviamente diferente carisma, pero tienen un carisma que mueve votos, entonces yo creo que respecto a eso no va a ser un diferencial. Y por ejemplo también poner el caso de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos cuando tenía carisma, cuando daba una sonrisa, obviamente el político que saludaba y demás, pero no era tipo Álvaro Uribe, no era Gustavo Petro, no era Rodolfo. Él era más un estadista, pero que obviamente en el 2010 llegó gracias a que era el candidato de Uribe, 2014 a la paz, pero no fue arrastrado en gran parte por el carisma, porque eso era lo que más falencias tenía. Y yo creo que lo que va a definir ahorita sí va a ser las metidas de pata, las metidas en falso de los candidatos. Por eso desde las dos campañas están muy cuidadosos y estamos muy cuidadosos, me incluyo yo porque pues al final estoy en la campaña de Gustavo Petro, estamos muy cuidadosos respecto a qué figuras están, a quién habla, a qué decimos, al discurso que se va a manejar y para evitar esas anclas políticas dentro de los mismos territorios, que no son figuras públicas a nivel nacional, pero sí en muchos territorios. Entonces, tratar de desligarse de eso. Entonces, yo creo que ahí van a estar las dificultades que van a tener que sortear ambos candidatos. El carisma sí mueve votos, en mi opinión. El carisma mueve votos durante toda la campaña electoral. De hecho, el carisma es lo que tiene a Rodolfo Hernández en segunda vuelta.
que es un tipo que con su discurso bacano de la anticorrupción, que con su discurso frentero de yo soy el duro, yo soy el que más le va a meter al país y conmigo no se roba más. Eso es lo que tiene a Rodolfo Hernández en segunda vuelta. Eso y pues el apoyo de algunos otros sectores políticos que indirectamente aportaron en su campaña. ¿Qué candidato mueve más votos? Pues es un 50-50. Es un 50% de la población que le mueve la vibra social y que tiene una conciencia colectiva mucho más fuerte y que salió a marchar el año pasado y que siente que su deber es este, pues lo moverá Gustavo Petro. Y al sector que siente que su ideología es la correcta y que a este país hay que defenderlo del castrochavismo ateo homosexual, pues a ese lo moverá más un discurso uribista, y al candidato y a la persona que sienta que es que a este país se lo tienen comida las ratas y tenemos que movernos y este viejito es el que nos va a llevar hacia el camino, pues lo moverá más Rodolfo. El carisma mueve votos, naturalmente. Gaby, ¿tú qué piensas del carisma? A mí me parece que es importantísimo. Sin embargo, y retomo las palabras de un profesor, dijo, en estas elecciones no hubo un candidato tan carismático como los que hemos tenido en elecciones no recientes, sino históricamente hablando. Sí me parece que es muy importante porque cuando usted no tiene conocimiento de política, de pronto de economía, de planes de gobiernos, o ni siquiera tiene claro definida su posición política, usted no vota por el mejor candidato, sino por el que mejor le caiga. Entonces, sí es muy importante la manera en la que usted logra transmitir a la gente y llegarle. Yo tuve la oportunidad de conocer a los tres candidatos, de conocerlos casi a todos, tuve la oportunidad de ver a Petro, de conocer a Rodolfo y de conocer en su momento a Federico, me gustaría retomar eso. Y cuando veía a Rodolfo, lo escuchaba hablar, sí me parecía como una persona carismática en el sentido de que le transmitía a usted como ternura el discurso, porque usted, o sea, a mí me transmitía en el sentido de que este hombre no sabe de qué está hablando cuando lo escuché en el debate, este hombre que está diciendo, y la gente se emocionaba de escucharlo. Petro era una persona que yo miraba a la gente a mi alrededor en ese evento que estuve y después cuando estuve cerca hablando con él y la gente pues como que se sentía identificada con lo que decía, se exaltaba, se sentía como representada y eso es parte del carisma. El carisma es saber representar en usted las problemáticas de otra persona y que la gente se sienta como segura. Y por lo menos por eso quería tomar el tema de Federico. Federico es como una representación del paisa promedio. Yo creo que con ninguno de los tres sentí como alguien que fuera tan cercano, como que venía la gente, la abrazaba y todo. Usted decía, qué persona tan carismática. Y usted preguntaba y decía, ¿cómo es de campaña? Decía, no, él siempre es así. Entonces, eso movía a la gente, usted le preguntaba y llegué a preguntarle a bastante gente aquí en Antioquia por qué iban a votar por él. Y muchas veces me decían, no, es porque él es un bacán. Esa era la respuesta. Entonces, en momentos así uno sabe que el carisma es importante. En el lado de qué candidato mueve más votos por carisma específicamente, porque esa es la pregunta, yo creo que Rodolfo. Porque a mí me parece que el voto de Petro no es, sí debe tener voto por carismático, pero yo creo que la mayoría del voto de Petro es por lo que representa. Digamos, la gente le vota porque sienten en él un cambio, porque sienten que lucha social, que la lucha afrodescendiente, todo ese tipo de cosas. A diferencia de Rodolfo, donde dicen, no, este hombre es carismático, este hombre representa la lucha anticorrupción, este hombre representa a lo que le decía, características tal vez negativas del colombiano promedio. Entonces, en ese sentido, yo me atrevería a afirmar que específicamente de carisma se lo daría a Rodolfo. Bueno, ultimísima pregunta ya para concluir este espacio. Se nos quedan algunas preguntas en el tintero que nos han venido planteando a lo largo de la transmisión, pero que abordaremos en futuros espacios, porque esto se va a seguir repitiendo naturalmente. Entonces, ultimísima pregunta, algo de opinión, lo más breve posible.
¿qué candidato les parece más peligroso de los dos que tenemos? ¿Más peligroso en qué sentido? En todo, social, económico, político. ¿Qué candidato puede ser que se nos monte una dictadura y a lo mejor se juegue alguna triquiñuela por ahí para no bajarse del poder nunca? ¿Qué candidato es más peligroso? Profe, adelante. Rodolfo. Sí, sin lugar a dudas, es una caja de sorpresas. A Petro ya le conocemos sus salidas en falso. Ya sabemos, a veces se descachan sus cositas, a veces sus análisis son supremamente acertados, a veces dice cositas en las que se contradice, pero lo conocemos. Es mejor malo conocido que bueno Sí, por conocer. sí, sí. Eh, Rodolfo puede pasar de la sonrisa al hijueputazo, del hijueputazo a la cachetada, de la cachetada a amenazar a plomo. Sí, entonces, una cajita de sorpresas. Ayer dijo sí a un estado de excepción, después los asesores me dicen corrijo, pero es mucho más volátil que Gustavo Petro, sin lugar a dudas, y por lo tanto más peligroso. Algunos dicen que sería el Bucará colombiano, ¿no? Comparándolo con algún personaje que gobernara Ecuador hace unos cuantos años. No tengo muchas referencias para hacer esa comparación, pero sí la volatilidad del personaje no me gusta. Además, su machismo me produce repudio. Cuéntanos, Gaby, ¿qué candidato está más peligroso? ¿Qué candidato se nos va a convertir en el próximo dictador militar de Colombia? Yo voy a retomar, y aquí es donde viene lo de que hay opiniones divididas en esto. Yo voy a retomar algo que hablaba con Manuel precisamente, y Manuel tiene claro que yo no meto las manos al fuego por ninguno de los dos, porque no simpatizo con Rodolfo y tampoco simpatizo con Gustavo en gran mayoría. Yo, a ver, por el lado de Gustavo siento que hay algunas cosas, no sé si hablemos de democráticamente, sino de su posible gobierno en general, que me da miedo de Gustavo, y que lo hablo también tal vez por reflejo de su trabajo en la alcaldía de Bogotá o tal vez en el Senado. Y es que es una persona que por ser tan brillante, que considero que es una persona muy trabajada, muy preparada en muchos ámbitos, suele trabajar solo. Y a mí a veces me da miedo una persona que tiende a tomar las decisiones en base a preceptos personales, digámoslo así. Entonces, en ese caso, al día de hoy hay cosas de Gustavo en ese sentido que me podrían dar miedo, o que pueda tomar decisiones a la ligera que terminen afectándonos, tal vez sin el sentido de querer afectar, pero que pueden terminar siendo peligrosas. En el caso de Rodolfo, lo mismo que ya hablaba con Manuel, lo único que me da como tranquilidad de decisiones democráticas o que pueda pasar en su gobierno es que creo que Rodolfo tiene claro que él no tiene ni idea de qué es gobernar, y que tomar alguna decisión debe estar asesorado. Entonces, lo que me da alguna clase de tranquilidad o de garantía es que probablemente cada decisión que tome sea asesorada por un buen equipo de trabajo. Entonces, por mi parte, pensar que va a tener a gente como de pronto Robledo, eh, Fajardo, o gente de su equipo de trabajo, que la verdad respeto, no a él como figura individual, pues pueden ayudar a que sus decisiones estén como un poquito más aterrizados, o que cuando vaya a cometer alguna estupidez le digan como, hey, cálmese. Entonces, si de pronto tiene en cuenta, que cuando uno no sabe tiene más en cuenta las opiniones de lo que se aconsejan, me parece que en ese sentido tendría como más tranquilidad. Si tuviera que tenerle más miedo a alguien, sería por ese sentido, tal vez en mi caso personal, a Gustavo por esa tendencia de la que les hablo. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la posición de mejor malo conocido que bueno por conocer. Gustavo Petro en ningún momento ha escondido sus intenciones de cara a unas posibles elecciones 2026.
llevar un candidato de la mano que pueda ser su sucesor y continuar con ese plan de gobierno, y lo he dicho muchas veces, Gustavo Petro tiene un plan que no se cumple en 4 años, ni por el berraco se cumple en 4 años, ni siendo el mejor presidente del mundo se cumple en 4 años. Pero Rodolfo Hernández me preocupa bastante, porque es un tipo que es muy explosivo. Lo dijo un compañero en el podcast anterior. Es un tipo que, teniendo una cámara al frente, teniendo un policía al lado y sabiendo que todo el mundo le estaba viendo, se atrevió a meterle un calvetazo al otro señor que tenía al lado. Es un señor que es de decisiones tomar y es muy impulsivo. En cuanto a garantías democráticas, yo no considero que ninguno de los dos se vaya a establecer en el poder como un dictador, pero sí me preocupa bastante más la figura de Rodolfo como presidente. Cuéntenos, Juan, le regalo el comentario final. Muy amable, Manuel. Mira, sin duda alguna, Rodolfo Hernández. Y creo que eso fue esa razón fue la que me llevó a tomar la decisión de apoyar y estar dentro de la campaña de Gustavo Petro. Conozco a Gustavo Petro, conozco cuál es su equipo de trabajo, está rodeado de alguien como Alfonso Prada, Armando Benedetti, Roy Barreras, que conocen cómo funciona el Estado, conocen cómo negociar, sea que a uno no le guste, pero conocen negociar. Conocen cómo se negocia con el Estado, con los políticos, con los burócratas, tecnócratas. Y cuando fue su alcaldía, hay opiniones divididas, pero él se asesoraba. En el caso de Medio Ambiente tenía alguien como Susana Muhammad en la Secretaría de Ambiente, en la Secretaría de Seguridad, el subsecretario de Seguridad que casi fue secretario fue Ariel Ávila, y lo escuchaba. Otra cosa es que eso no se diga casi en medios. Rodolfo Hernández en la alcaldía de Bucaramanga era el explosivo que siempre ha sido. Entonces yo creo que el asesoramiento que va a tener, sea que esté al lado quien sea, viene teniendo a Ángel Becasino desde hace rato en su campaña, que es de los mejores asesores de Latinoamérica, y no le ha hecho caso porque sigue saliendo en falso. Ese es Rodolfo Hernández, una incertidumbre total para la democracia colombiana. Entonces yo creo que Petro es alguien que conoce, que ha estado en el Senado, que ha sido alcalde, ha tenido el segundo cargo ejecutivo más importante del país, conoce cómo funciona el Estado colombiano, y cuando tiene que negociar lo va a hacer. Bueno, sin mucho más que agregar, agradecerles infinitamente esta hora y media de su tiempo que dedicaron ustedes, las personas más cuerdas, a ubicarnos a nosotros los dementes que no tenemos mucha idea de lo que está pasando. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias. Si desean hacer algún comentario final, el micrófono es de ustedes, y de mi parte no queda más que agradecerles, y nos vemos en una próxima edición. Listo, nos vemos. Yo voy a hacer un comentario final. No, claro, adelante, Juan. Qué pena. No, sea quien quede, yo creo que como sociedad tenemos un reto importante, que es a 4 años ningún programa de gobierno se logra, y tenemos que construir país desde los diferentes territorios, sea desde Antioquia, desde Norte de Santander. Los liderazgos tienen que impulsarse y sentarse con quien piensa diferente. La próxima semana voy a reunirme, por ejemplo, con un ex candidato de la Cámara de Representantes por Bogotá, que ya decidió votar por Rodolfo, pero yo le dije, hermano, reunámonos, hablemos de lo que viene para el país, porque lo que viene es importante, sea quien sea, el país va a tener retos siempre. Entonces tenemos que llegar a acuerdos importantes y construir sobre la diferencia. Muchísimas gracias por las palabras, Juan. Nos vemos en una siguiente edición. Listo, saludos Juan, saludos Gabriela, saludos Manuel, y a los que nos vieron. Chaito.